Hola a todos, con este video damos inicio al segundo tutorial sobre sobre el Mechanic. De acuerdo, como habíamos quedado en el anterior video, íbamos a comenzar lo que es a ver la parte de animaciones, pero ya pude solucionar el problema que estaba teniendo a la hora de abrir el demonio para ver los huesos del demonio. Así que en este momento voy a explicar lo que no se pudo explicar en el anterior video con este modelo. De acuerdo, ¿qué es lo que pasa con este modelo a diferencia del anterior modelo? Este modelo, como podemos ver, tiene muchísimo más huesos por ser un porque se puede realizar diferentes animaciones. Como ven, podemos animar lo que son las alas, también podemos animar lo que es la cola del personaje, pero en este momento este modelo está como si fuera un humanoide o como si fuera un bípedo. ¿Qué quiere decir? Que tan solo se van a utilizar o se van a agregar los huesos como si fuera cualquier ser humano o cualquier bípedo en sus y no se van a utilizar lo que son los demás huesos. ¿Qué quiere decir? Se van a animar la mano, se van a animar el pecho, las piernas, los dedos de las manos, todo lo que tenga que ver con el rostro, pero lo que son las alas, la cola o cualquier otra parte que tenga dicho modelo no se van a animar y van a quedar completamente rígidas. ¿Qué va a pasar con esto? Si vamos a agregarle algún tipo de animación a este personaje que se tenga que mover las alas o se tenga que mover la cola, inmediatamente este personaje deja de ser un humanoide y pasa a ser un avatar completamente genérico. Por eso hay que configurarlo como si fuera un genérico. En este tutorial vamos a utilizar este personaje tan solo como si fuera un humanoide. ¿Qué quiere decir? Lo que son las alas y lo que son las colas no vamos a utilizarlo, pero voy a explicar actualmente cómo tenemos que configurar un esqueleto si es completamente genérico como este que vemos actualmente. Si vamos a configurar como genérico, no tenemos que hacer nada con este modelo, con esta parte, sino que tan solo tenemos que identificar cuál es el hueso root de nuestro modelo. Inicialmente siempre el modelo root se encuentra en esta parte, o actualmente los modeladores siempre por jerarquía siempre le agregan el nombre root. Ya después de nosotros haber identificado cuál es nuestro hueso root, tenemos que volver a nuestro modelo. En vez de seleccionar humanoide, le damos lo que es genérico y aquí nos desglosa todo lo que es los huesos de nuestro personaje, o todo lo que haya en nuestro personaje. Actualmente el root, donde se encuentra en este modelo, se encuentra en grupo, en all, deformación y lo que es el root. Aquí actualmente comenzamos a ver todos los demás huesos de nuestro personaje. Como vemos, se comienzan a desglosar todos los huesos de nuestro personaje, pero lo que necesitamos es tan solamente lo que es el root, lo que le seleccionamos y le vamos a aplicar, e inmediatamente ya podemos utilizar este modelo como con un esqueleto esqueleto completamente genérico, para, como lo había indicado, para poder ejecutar las animaciones que es las alas y lo que es la colas. Pero en este momento lo que vamos a utilizar es un esqueleto completamente humanoide, para poder hacer el ejemplo de que cualquier animación mockup que tengamos o cualquier animación que tengamos realizada en cualquier modelo bípedo, podemos agregársela a cualquier modelo que tengamos en Unity después de que sea humanoide y hayamos configurado el esqueleto correctamente. Ahora sí le vamos a dar a inicio a lo que se encarga este segundo tutorial, que es explicar la parte de animaciones de la parte de animaciones de lo que es el Mechanic. Recuerden, en este tutorial no vamos a agregar nada a lo que es el Animator, pero vamos a configurar nuestras animaciones. Primero es que vamos a nuestra carpeta donde están todas nuestras animaciones, que son nuestros mockup que le hemos dado en el proyecto, y podemos escoger cualquier animación. Ejemplo, en este momento vamos a coger lo que es el correr. Tenemos lo que es nuestra animación de correr. Abrimos completamente nuestra pantalla para trabajar más cómodamente, en mi preferencia. ¿Qué vamos a explicar en este momento? Esta parte
Nunca la he movido, siempre he trabajado correctamente sin ello, sin necesidad de mover esta parte, así que no voy a explicarla. De ahí para adelante tenemos las animaciones que tiene actualmente el modelo seleccionado, que es este. Este es un modelo que hemos seleccionado, no tiene malla, pero lo que tiene son, esta referencia es lo que es los huesos de nuestro modelo bípedo, y lo que tiene la animación. Entonces aquí lo que nos muestra son las animaciones que existen en ese modelo. Con este más podemos agregar otra animación. Bueno, no agregar, crear una copia de dicha animación para poder modificarla. ¿Qué quiere decir? Si tenemos varias en un solo modelo, hemos hecho en un solo frame rate varias animaciones de correr, nosotros podemos darle más, le cambiamos el nombre a esta dicha animación, ejemplo, correr 2, y modificamos en qué frame rate se encuentra actualmente esta animación 2. Y así podemos organizar más, podemos enviar a Unity una sola animación, y aquí mismo en Unity podemos desglosar o partir esa animación y convertirlas en varias para lo que lo necesitemos. En este momento pasamos a explicar esta parte. En esta parte nos muestra el nombre de la animación, y lo que podemos hacer es cambiarlo. Como había indicado anteriormente, creamos otra animación. Tenemos ya dos animaciones de correr, así por decirlo. Digamos, la animación run 1 se encuentra lo que es en el frame rate 335 y finaliza en el 353. Ejemplo, si la correr 2 se encuentra en otro frame rate, ejemplo, sería, lo encontramos en este frame rate. Ya tenemos lo que es nuestra animación 2. Le damos play en nuestra animación 2. Como la vemos, sería un pequeño ejemplo de lo que sería esta parte. Esta parte es los frames de la animación que vamos a ir explicando más tarde con otra animación que no sea la de correr. Vamos a explicar con la animación de correr lo que es esta parte. Esta parte que estoy aquí pasando con el mouse. ¿Qué es esta parte? Esta es una de las partes más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar nuestra animación. ¿Por qué motivo? Si deseamos que nuestra animación tenga un loop correcto, como vemos acá, que nunca se nota el corte, que se ve completamente fluido, tenemos que tener muy en cuenta lo que es esta parte. También tenemos que tener en cuenta lo que es este círculo que vemos actualmente en nuestro personaje, que sería como la dirección del cuerpo, en el cuerpo que está, a qué dirección se está moviendo. Lo que sería aquí esta flecha es si se está moviendo si la animación se está moviendo, la flecha se mueve completamente. Ejemplo, en esta parte vemos que la flecha se mueve. Si la flecha se mueve de esa manera, podemos ver que el personaje se está moviendo diagonalmente, porque la flecha lo está dirigiendo a ese lado. Pero si lo congelamos, si le damos congelar, o sea que la flecha no se mueva, el personaje siempre se va a mover de derecho. Pero primero vamos a explicar lo que es el loop. De acuerdo. Lo que es la parte del loop, como vemos en este momento, vemos digamos un semáforo, ya que estamos manejando los colores de un semáforo, ya sea lo que es el amarillo, lo que es el verde, lo que es el rojo. El verde es que está completamente correcto, que está en un loop correcto. El amarillo podemos decir que está en un intervalo, no es tan recomendado, pero sí se puede utilizar. El rojo sí no es recomendado para nada que lo tenga el modelo. Ya si no se va a ejecutar ningún loop ni nada por el estilo, se puede manejar un rojo. Pero si se va a ejecutar loop, si vamos a hacer que la animación tenga un loop como actualmente la de correr, es recomendado por mínimo amarillo. Muy pocas animaciones aceptan el loop estando en amarillo. Esta de correr es una de las pocas que acepta el loop estando en amarillo. Pero un loop correcto, para que se ejecute sin que se vea, digamos, este bajón de colores, como vemos acá, quiere decir que no hubo un loop correcto, pero aún así no se notó, es porque está en amarillo. Pero si estuviera en verde,
no se notaría este bajonazo de luz, así por decirlo, y sería un LUT completamente correcto. Ejemplo, ¿qué pasaría si este LUT estuviera en rojo? Este LUT, recuerdo, vámonos en este momento en rojo. Le damos play. Como vemos, vean las piernas de nuestro personaje. Él trata, estando aquí en LUT, él trata de ejecutar un LUT, de cuadrar nuestra animación en un LUT, pero al ver que este semáforo está en rojo, lo va a ejecutar completamente erróneo. Pero si le quitamos el LUT, lo que van a ver es que se ejecuta la animación, se corta, se inicia, se corta y se inicia, y no tenemos un loop. O sea que cuando estemos ejecutando el juego, tan solo se va a ejecutar la animación una sola vez, no se va a ejecutar varias veces. Ejemplo, si es la de correr y estamos pulsando para adelante y dejamos presionado para adelante, tan solo se va a ejecutar la animación una sola vez, si dejamos sin este loop. Pero si le dejamos el loop, ella se va a ejecutar varias veces, infinitas veces, pero de esta manera, como vemos las piernas. Para que no pase este problema, tenemos que, recuerden, es dejar en amarillo o dejarlo en verde. Recomendadamente es que se deje en verde, pero muy pocas animaciones se quedan completamente en verde, así que tenemos que tratar de hacer lo imposible. De acuerdo, si vemos que en este momento al cuadrar, digamos, esta flecha, esto sería lo que es donde inicia y donde finaliza lo que es nuestra animación. En el momento que tratemos de cuadrar, si vemos que a la hora el rango es muy pequeño y necesitamos un número exacto, no un número entero, sino exactamente un número completamente decimal o booleano, podemos hacer eso. Pulsamos clic izquierdo en esta regleta, así por decirlo, llamémoslo una regleta. Pulsamos control y con el scroll para arriba le hacemos un zoom a nuestra barra, o con el scroll para abajo alejamos nuestra barra. En este momento lo que necesitamos es aumentar nuestra barra para así poder ver, para poder así aumentar y poder ver lo que vemos, estos valores en la parte inferior, que serían, llamémoslos en este momento, serían unas ondas, un intervalo de ondas de la animación. Como vemos, tenemos amarillo, tenemos los rojos y tenemos los verdes. Ya como había indicado anteriormente, es el código de colores para ver si está correcta la animación. Comenzamos a cuadrar nuestra animación. Veamos que cuadre de la manera que quede completamente similar la manera con la que inicia a la manera con la que termina, para poder así hacer una animación correcta. Veamos, nuestra animación termina de esta manera. Entonces busquemos una forma que aquí exactamente, digamos acá, que inicie de esa misma manera. ¿Qué quiere decir? Para cuando termine sea un frame completamente idéntico y se pueda hacer un loop completamente correcto. Ejecutamos. Vemos que aquí nos indica que de pronto el frame es muy corto, o sea, el rango de frame es muy corto. ¿Qué hacemos? Alejamos un poco más. Si podemos un poco más, veamos en esta parte. Bueno, de momento, si ya vemos que no se guardan correcto, no nos acordamos cuál fue el frame inicial, como en este momento, le damos el revert, que él se vuelve a todos en todo lo anteriormente, y ya tenemos el frame inicial como estaba anteriormente, y lo que vemos acá. De acuerdo, esto sería lo que es la parte de LUT. Probemos lo que es el LUT, un loop perfecto. Digamos, no le vamos a aplicar un loop perfecto. Aquí vemos un loop completamente perfecto, está completo en verde. Esto es lo que sería la animación de caminar. Vemos un caminado completo y correcto. Como notamos anteriormente, cuando estaba en amarillo, pero aún así aceptaba el LUT, notábamos un pequeño bajonazo en esta parte del fondo. Aquí, como lo vemos en verde, no notamos ese bajonazo, así por decirlo, un bajonazo de luz. Está indicando que el loop se está ejecutando de la forma correcta. No se va a notar ningún cambio de frame, ningún salto de frame, ningún error de frame, sino que todo se está ejecutando de una manera completamente fluida. Siempre cuando se vaya a hacer lo que es el loop, siempre se recomienda que
que esté en verde, para que nuestro personaje se mueva de una manera muchísimo más fluida y muchísimo más natural, no se noten los errores de la animación. De acuerdo, ya explicamos lo que es la parte de LUT. Vamos a explicar lo que sería la parte de LUT principal. Ahora vamos a lo que es la parte del root transformation rotate. Lo que vamos a ver es lo siguiente. A la hora que quitamos este bake pose, disculpen mi inglés, vamos a notar, como le había indicado anteriormente, cómo se mueve nuestro body orientation, nuestra orientación del cuerpo. Si vemos que esto se está moviendo de esta manera, a la hora que lo tengamos en nuestro personaje, vemos que viene cómo se acercan a esta línea, cómo se está acercando a esta línea, que quiere decir que se está moviendo de una manera vertical poco a poco. Lo que vamos a hacer es, el problema que está pasando en ese momento es que a la hora que estemos jugando con nuestro personaje o creando el controlador de nuestro personaje, vamos a tener el problema que el programador o el jugador no va a tener un control 100% al controlar el personaje. ¿Por qué motivo? Porque la animación también está afectando en el movimiento del personaje, que en este momento nuestro personaje estaríamos hablando lo que es del character controller. La animación también puede mover este mecánico, la animación también puede afectar lo que es los movimientos del character controller. Si no deseamos que este movimiento de la orientación del cuerpo afecte lo que es el character controller, tenemos que marcar el check acá. Y como vemos, él sigue moviéndose de una manera vertical, pero la orientación del cuerpo, que es esta flecha azul, no la roja, lo que es la flecha azul, está completamente quieta. ¿Qué quiere decir? Que el character controller se va a mover a la dirección que se haya programado o se esté pulsando en el teclado. Si quiere decir, si estoy pulsando para adelante, tan solo se va a mover para adelante el personaje. Pero si desactivamos esto, si estoy pulsando para adelante y en el momento el personaje comienza a moverse, la orientación del cuerpo comienza a moverse de izquierda a derecha, el personaje se va a mover en zigzag, lo cual no es lo que deseamos, sino que deseamos es que el personaje se mueva de la manera que estamos pulsando, que en este momento sería para adelante. De acuerdo, ahora pasamos lo que es a esta parte. Es donde vamos a ubicar la orientación del cuerpo. Si pulsamos a original, la original quedaría es la donde se haya dejado la animación. O sea, no en la animación actualmente en Unity, sino donde se haya creado, ya sea en Blender, en Maya, en cualquier programa que se haya creado la animación. Deja la orientación del cuerpo en la posición original. En este momento la posición original es la misma que la posición del body o la orientación del cuerpo. Recuerden, la orientación del cuerpo es lo que está abajo. ¿Qué quiere decir? Lo que está en nuestras plantas de los pies. Eso es lo que es la orientación del cuerpo. A esto se refiere a que lo ponga en la posición de la orientación del cuerpo. Si la orientación del cuerpo del modelo estuviera en la mitad, o sea, lo que sería actualmente lo que vemos aquí en este pivote rojo y azul, si lo alcanzan a ver, o así por decirlo, en el ombligo, que es donde está, la original sería esa, por ejemplo, o si estaría aquí en la cabeza, él ubicaría la orientación del cuerpo en donde estaría la original. Ejemplo, aquí el ombligo o en la cabeza. Pero si dejamos la opción que sean en la orientación del cuerpo, él siempre la va a ubicar lo que es en la parte de abajo, que es donde Unity tiene ubicado la orientación del cuerpo del mecánico. El offset, lo que hace en este momento, si modificamos los valores, acá no se va a mostrar, pero ¿qué quiere decir el offset? Si vemos que si vemos que nuestros pies están muy por debajo del piso en esta animación, pero aún así habemos puesto lo que es la orientación del cuerpo en la original, o sea en el piso, pero aún así nuestra animación está muy por debajo. Eso quiere decir que el pivote no está centrado, no está centrado en el personaje. A veces pasa es por eso.
ubicamos el offset en donde lo deseamos. Si le ponemos mayor, pues él comienza a subir el personaje. Si le ponemos menor, él comienza a bajar el personaje. Lo cuadramos lo que es a nuestra necesidad. Aquí en esta parte de animación no se va a mostrar, pero sí cuando se esté ejecutando la animación sí se va a mostrar. Más adelante, cuando llegamos a la parte del animator, haremos un pequeño ejemplo de eso para que podamos notar el cambio que se realiza. Si vemos aquí la transformación, el root, pero el root, la posición del root, busquemos una animación, un momento, déjame ver. No, de acuerdo, con esta animación, mire, el centro del masa del personaje, si ubicamos que la posición de rotación del personaje, del root, en fin, la posición del root del personaje, si lo ponemos en el centro de masa, será en el pecho. ¿Qué pasará en este momento? Imagínense que esta grilla es el suelo de Unity o de nuestro nivel, y si ponemos que el body, la orientación del cuerpo, esté en el centro del masa del personaje, él lo que va a hacer es ubicarlo en todo el centro del masa, que sería la mitad del personaje, y esta otra mitad estará debajo de nuestro piso y esta otra mitad estará arriba de nuestro piso, de nosotros, disculpe. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la ponemos a original, quiere decir que se está ubicando en la parte original de donde se ubicó el root. Y si lo ponemos en el body, en el piso, en el fit, en el piso, él se va a ubicar en la parte de abajo. Vemos que en esta parte aún así se está ejecutando un apagón de luz. ¿Qué es recomendado para esta parte? Es que apliquemos, debemos el check. ¿Para qué? Porque si no, cuando estemos ejecutando un momento, cuando estemos ejecutando la animación, muchas veces, como vemos anteriormente, déjenme le muestro un pequeño ejemplo para que podamos notarlo. De acuerdo, como podemos ver acá en este momento, podemos ver que nuestro cuerpo, nuestra orientación del cuerpo, está haciendo un pequeño salto. Este salto se va a notar lo que es en el Character Controller y vamos a ver nuestro personaje constantemente saltando. ¿Cómo podemos solucionar eso? Siempre tenemos que buscar la manera de ubicarlo jugando con estas opciones, de ubicar esa orientación del cuerpo, esa orientación para que no se ejecuten esos saltos. Aquí en este momento tan solo vemos el salto de la cámara, pero no constantemente el de nuestro cuerpo. Pero si lo dejamos en el original, ya se nota muchísimo menos. Hay veces que si está en verde, no se va a notar para nada, tan solo se nota acá, pero a la hora del juego no se va a notar. Pero si estuviera en otro color, a la hora de que estando ya ejecutando esta animación en el juego, sí se va a notar el pequeño salto. Así que siempre tenemos que tener en cuenta lo que es este pequeño semáforo. Lo que es la posición, la posición de que estábamos hablando ahorita era la posición de Y. La posición en XY, como vemos actualmente, altera mucho la animación. La verdad nunca recomiendo modificar nada de esta opción, por eso no vamos a hablar de nada de esta opción, porque la verdad es muy necesario. Siempre resulta dañando la animación, porque ejemplo, hágase en cuenta que la orientación del cuerpo es el Character Controller. Entonces, si yo le digo que sea la original, nuestro personaje va a estar afuera del Character Controller. Si dejamos que sea el centro de masa, va a estar completamente en el centro de masa, o sea, ubicado en la mitad. Pero muchas veces le dejamos, hacemos un check o un bake a la posición, va a pasar lo que estamos viendo en este momento. Ya siempre es lo completamente recomendado nunca tocar esta parte de la animación, absolutamente nunca. Que importa si está en rojo, que importa si está en verde, que importa si está en amarillo, absolutamente nunca tocarlo, porque siempre nos va a generar fallos en la animación. La parte de mirror es hacerle un mirror a lo que es la animación.
Ahorita vamos a explicar con otra animación, una animación de salto, pero podemos ver, no vamos a notar mucha diferencia si ejecutamos el mirror, o podemos hacerlo con una animación de doblar a la derecha o doblar a la izquierda. Este mirror nos ayuda mucho es en tiempo de producción. ¿Por qué motivo? Tenemos un personaje y está caminando para adelante, ejemplo, caminando, y deseamos doblar, hacer las animaciones de doblar a la derecha y doblar a la izquierda para que se note muchísimo más realista. No hacer tan solo el giro por programación, sino que también que en el momento que salga el giro del character controller se ejecute una animación del giro para que se note muchísimo más realista el movimiento de las piernas, el movimiento del cuerpo y de la cabeza, bueno, más realista. Pero muchas veces vamos a pensar, sin este mirror lo que tenemos que hacer es decirle al modelador o al animador que haga una animación doblando el personaje para la derecha y otra animación doblando el personaje para la izquierda, ya sea hacer la animación frame por frame o ya aún sea hacer la animación por mockup. Sea cual sea el método que estemos trabajando para hacer nuestras animaciones, aún así va a consumir tiempo, y más si es mockup, ya que nunca será igual un giro al otro. Entonces, ¿qué hacemos en Unity? Si no se hizo el trabajo en Maya, en Blender, donde sea que se esté trabajando las animaciones, de hacer un mirror de esa animación, lo podemos actualmente hacer aquí en Unity. Podemos decirle a nuestro compañero que tan solo haga las animaciones de doblar para un lado o girar para un lado, y nosotros acá en Unity, ¿qué hacemos? Creamos una copia de dicha animación. Ejemplo, creamos una copia de esta animación, tenemos esta, y tan solo le vamos a aplicar mirror. Y ya que tenemos una animación de caminar sin mirror y otra animación de caminar pero con mirror. Ahorita hacemos lo mismo pero girando. Como notarán, en este momento tengo lo que es la versión Pro de Unity. Anteriormente, en el anterior tutorial le había indicado que no íbamos a trabajar con la versión Pro. Me tocó instalar la versión Pro por el problema que habíamos tenido con el demonio, para poder explicarlo, porque era que estaba teniendo problemas con la versión free. Aún así, si trabajo alguna cuestión que tiene que ir tan solo con la Pro, ya que encontré que hay una parte de la API del Animator que tan solo se ejecuta de la Pro. Cuando llegue a hacer un tutorial de esa parte de la API, indicaré que tan solo está para la Pro para que no tengamos ninguna clase de problema. De acuerdo, aquí pasamos lo que es después de mirror, pasamos a lo que es la máscara del cuerpo. La máscara del cuerpo en verde nos muestra es lo que vamos a trabajar en este momento de la animación. Por ejemplo, aquí estamos trabajando lo que es todo lo de la animación. Aún así, si nosotros seleccionamos una cierta parte, ella se va a ejecutar toda la animación, porque tan solo esto es un preview. Aún así le modifiquemos y le demos aplicar. Ya en la parte, cuando comencemos a crear el controlador de nuestro personaje, vamos a hacer un ejemplo de programación de cómo se trabajaría estas máscaras. Pero en este momento voy a mostrar cómo se utilizaría esta máscara. Pero en este momento voy a mostrarle qué hacen estas máscaras. Ejemplo, tenemos la animación de caminar, como la vemos acá. Y yo quiero en este momento de la animación de caminar tan solo se ejecute la animación del brazo, ejemplo del brazo derecho. Bueno, de alguno de los dos brazos, y no quiero que se ejecute en otro. Ejemplo, yo no quiero que se ejecute este brazo, la animación de este brazo. ¿Qué pasa? Inmediatamente este brazo se dejó de mover y se está ejecutando toda la animación. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos crear una máscara. Creamos una capa en el Animator, a esa capa Animator le agregamos una máscara, y todas las animaciones que estén en dicha máscara, tan solo se va a ejecutar lo que esté en verde de la máscara. ¿Qué quiere decir? Deseleccionamos todo, y tan solo quiero este brazo. Como vemos, hagamos un ejemplo de que no pensemos que ese brazo se está moviendo como si estuviera caminando, sino que pensemos que ese brazo se está levantando como haciendo un saludo, saludando a alguien, levantando la mano o haciendo un gesto tan solo con una mano. Y siempre va a ser gesto con tan solo con esa mano.
O por ejemplo que él va corriendo y imaginemos un shooter, él va corriendo y saca la pistola y levanta la mano y dispara, pero queremos que él esté corriendo, se esté ejecutando la animación de correr, y aún así se esté ejecutando la animación de correr, se ejecute la animación de sacar la pistola y disparar. ¿Qué hacemos? Creamos una máscara, dicha máscara tenga tan solo lo que vamos a utilizar de la animación, ejemplo, tan solo el brazo derecho, y guardamos la máscara de esta manera y llamamos en la programación que mientras tanto que se esté ejecutando dicha N animación de correr o N animación, y pulsamos por ejemplo Q, que sería para sacar la arma, ejecute la animación de sacar la arma que está en la capa, ejemplo capa prueba, pero que la capa prueba tan solo tiene la máscara, tiene una máscara que tan solo permite ejecutar de esa animación lo que está en verde. Entonces quiere decir que él está corriendo pero ejecuta la animación de este brazo. Él estaría combinando dos animaciones de una manera muchísimo más fluida. Eso es lo que sería la máscara. Si no me entendieron, haciendo un pequeño ejemplo, así hablando como lo estoy haciendo en este momento, cuando lleguemos a la parte de máscara, cuando comenzamos a trabajar las máscaras en el Animator, ya entenderás de una manera muchísimo mejor, práctica, práctica y no teórica, de lo que serían las máscaras. Dejemos todo como está correctamente, lo que es el IK, todo que quede completamente en rojo. Por ejemplo, si le desactivamos la parte inferior, él ejecuta todo pero no deja la parte, no le deja el suelo al personaje. La transformación de la máscara tampoco, nunca la he utilizado, nunca le he visto necesidad. El día que le encuentre necesidad haré un tutorial de esta parte. Las curvas es lo que la curva es lo que había indicado que era de la Pro de Unity, que es crear una curva de animación, ejemplo, creamos una curva, agregamos una key acá, hacemos una curva. Como vemos, esta curva la hemos creado de esta manera, pero ella no afecta nada a la animación. Esta curva lo que hacen es, imaginemos que sea un variable, que esto sea una variable flotante y esto sea 1, que el rango de números sea menos 1 a 1 y aquí sería 0. Que quiere decir, cuando llegue a esta parte de la animación, ella comienza a pasar de 0 a 1, ella comienza a pasar de esta manera hasta 1 y comienza a bajar hasta llegar a menos 1 y comienza a subir hasta llegar a 1. Eso quiere decir que estaríamos alterando una variable, ya sea de nuestro controlador o ya sea de nuestro personaje, en el momento que se está ejecutando dicha animación. Pongamos un pequeño ejemplo, sería que nuestro character controller tiene un tamaño de 1 y nuestro personaje tiene que saltar de una manera por ejemplo, como si estuviera haciendo un parkour, que puede ser un ejemplo que vamos a realizar más tarde en los siguientes tutoriales. Entonces, que como recordamos, el character controller siempre está completamente derecho. La única manera que él pueda saltar un obstáculo sería volver ese obstáculo un trigger para que el character controller no colisione con ese obstáculo y pueda pasar derecho como si hubiera saltado, pero en verdad el character controller lo que hizo fue traspasar el obstáculo. Lo que podemos hacer con esta curva es que, ejemplo, lleguemos a esta curva, quitemos la key, delete y lleguemos acá, ejemplo acá, que en este momento el personaje salta, el character controller comienza a reducirse, por ejemplo que esto sea 1 y esto sea 0 para no ponerme a cambiar, y esto vuelva a ser 1, él salta el personaje y el character controller en cierto momento comienza a reducirse de tamaño hasta llegar a 0, y en la animación el character controller ya está reducido, no colisionará con el obstáculo. Podemos desactivar también en ese momento la gravedad para que el personaje pueda seguir derecho y no caiga. Y después en este momento
vuelve otra vez a aumentar la gravedad y vuelve otra vez a aumentar el character controller, y él estaría esquivando lo que es dicho obstáculo o saltando dicho obstáculo sin necesidad de volver el obstáculo volverlo trigger, después volverlo un colisionador, lo cual haría un consumo de recursos de estar activando y desactivando un colisionador como trigger, que sería consumiría menos recursos aplicar una curva y tan solo reduciría un valor en un segundo y volvería a aumentar en otro segundo. Esto es lo que serían las curvas, que ya había indicado que podríamos programarlo nosotros mismos, pero también está actualmente las curvas aplicadas. Busquemos lo que es una animación de salto. Ejemplo, una animación de salto serían acá. No busqué. Un ejemplo, una animación de salto. Bueno, busquemos. Déjame buscar una animación de salto que yo pueda explicar correctamente. Ejemplo, en esta animación de salto, como podemos ver, el personaje aquí se estaría hundiendo en el piso, estaría traspasando el piso, porque vemos que nuestro body sobresalta. Entonces lo que tendríamos que hacer es tratar de cuadrar nuestro cuerpo. Vemos que acá él se vuelve a traspasar el piso y nosotros tenemos que jugar con ello. Ejemplo, acá en el momento que él salta, tendríamos que hacer es bajar en este momento es el character controller se baja. A la hora de hacer este salto, el character controller se baja, que quedaría abajo, pero ahora que a la hora de ejecutar la animación de giro, nuestro personaje no se estaría hundiendo en el piso, a como está de esta manera. Disculpen, está de esta manera, no se estaría hundiendo el piso, porque vemos acá él se está hundiendo en el piso. Dejamos un original. Si lo dejamos en original, pero si no le activamos el bake, él quedaría en el aire. El character control está en el piso, pero el personaje quedaría en el aire. Si le hacemos un centro del masa, el personaje queda completamente ubicado en su centro del masa, el root. Entonces la manera correcta de ejecutar esta animación sería dejarlo en original y activar el bake, y el character control se estaría bajando en el momento de ejecutar esta animación, pero el personaje caería encima del character control, el character control se movería con nuestro personaje, el personaje no se hundiría en el piso y seguiríamos nuestra animación correctamente. Eso es lo que sería explicando esta parte con una animación de un salto. Busquemos con otra animación de un salto. Ejemplo, en esta, como vemos, tenemos varias animaciones de parkour. Tenemos esta animación. Como vemos, la grilla identifica lo que es nuestro piso, y este character, esto es lo que ubica ese cuerpo de orientación, puede ser lo que es nuestro character controller. Pero al mismo tiempo vemos que hay una segunda grilla. Esta segunda grilla, lo que notamos es que si está la grilla principal, que es la que está abajo, se nota como es el suelo original. La grilla secundaria es la grilla, sería el piso que tendría la animación, un piso falso que tendría la animación. ¿Qué quiere ejecutar? ¿Qué pasa con ese piso falso? Ese piso falso lo que hace es que el character controller no se suba o no se baje en ese momento, que la orientación del cuerpo se suba. Entonces el character controller se quedaría en la misma posición y no tendríamos ninguna clase de problema. Algunas animaciones tienen ya hecho eso completamente. Unity lo reconoce de esa manera. Veamos otra animación que podamos explicar o modificar algún valor. Aquí lo que yo estaba indicándole, vemos acá que él tiene un piso falso y él se baja al piso principal. Ese piso falso es, digamos que él está parado en una mesa y se está bajando al piso. Es lo que crea. Aquí tenemos el piso falso y aquí tenemos la grilla en nuestro piso, y él inmediatamente lo que estaría haciendo es bajar el character controller. Creemos otro salto, un backflip. Vemos en este momento el backflip. Aquí tenemos lo que es el piso falso y él cae inmediatamente a nuestro piso verdadero.
quiere decir que el Character Controller está pasando de un piso hasta a otro piso, y así podemos controlar todo esto. Todos estos ejemplos vamos a programarlos más adelante, poco a poco. Serían ejemplos completamente puntuales. Lo que habíamos explicado anteriormente también vamos a explicar. Ejemplo, en este momento la animación se mueve para un lado. Si ustedes comienzan a estudiar todas las animaciones, podrán ver que muchas animaciones la orientación del cuerpo interactúa como si estuviera un escenario, un obstáculo o algo por el estilo, y nosotros podemos jugar con los valores, acomodando lo que necesitemos. Busquemos una animación que podemos crear un mirror. Queremos jugar, caminar, video, el run. Bueno, tenemos aquí un run de salto, y otro run inmediatamente, una sola animación que él comienza a caer. De ejemplo, forward, el forward, de acuerdo, aquí la tenemos. ¿Qué haríamos? Aquí está tan solo el personaje girando a la derecha. Creamos una copia en esta animación, cambiamos los que es el nombre de la animación y le ponemos que sea para la izquierda, left, y ya tenemos lo que es nuestra copia de la animación. Y una copia, lo que es nuestro modelador tan solo nos hizo ejemplo, el modelador nos creó tan solo la animación para la derecha. Deseamos crear una copia pero que sea para la izquierda, completamente idéntica. Cuadramos esta como la deseamos, creamos la copia. A esta segunda le hacemos el mirror, le damos a aplicar, y ejecutamos. La derecha está girando a la derecha y inmediatamente ya está girando a la izquierda. ¿Y qué hicimos? Tan solo creamos una sola animación. Eso sería como ya el último ejemplo, que es de la parte de animación, de la configurar las animaciones. Sería como el último ejemplo básico, que es lo que sería crear un mirror. Recuerden, todas esas animaciones las tenemos actualmente en nuestro proyecto que ustedes descargaron. Y ya más adelante ya en el siguiente tutorial vamos a comenzar a crear lo que es nuestro controlador. Bueno, no a crearlo todavía, sino lo que vamos a hacer es trabajar lo que es el animator, lo que sería crear nuestro Character Controller ya actualmente. Y lo que les recomiendo en este momento es que comiencen a estudiarse, a ver todas las animaciones, qué animación les gusta, qué animación no les gusta. Comienzan a probar las animaciones. No vamos a aplicarla todavía, pero sí pueden comenzar a configurarlas como hicimos anteriormente, para que ustedes vean cómo el cuerpo de orientación cambia, rota, dependiendo como usted lo hayan dado, o cómo cambia de posición, cómo es lo que es el piso falso con las diferentes animaciones que acabamos de ver, para que ustedes vayan teniendo lo que es una idea futura de qué es lo que podemos trabajar con esas animaciones, o cómo podemos configurar las animaciones. En el siguiente video tutorial lo que vamos a trabajar es lo que es la parte ya del animator, lo que es el crear lo que es el animator controller. Más adelante lo que vamos a aplicar, vamos a trabajar lo que es la aplicación del root. Más adelante explicaré qué es eso, la creación del animator, para poder agregarla actualmente aquí en el animator controller. Vamos a crear ya para adelante, comenzamos lo que es más la parte práctica, no como la parte teórica que ha sido en estos anteriores dos videotutoriales. Así que recuerden, comiencen a estudiar lo que es esta parte de las animaciones, comienzan a ver animación por animación. Ustedes verán lo que estaba hablando, de ejemplo, en esta animación de tan solo levantar el brazo. Necesitamos tan solo la parte de levantar el brazo. Entonces lo que estaríamos haciendo es eliminando todo el cuerpo y dejamos tan solo el brazo que necesitamos, y se ejecutará tan solo lo que es este brazo, y podrán ver muchas animaciones de esa manera. Vamos a trabajar en el siguiente tutorial lo que es eso, la creación del animator controller,
Vamos a ver lo que es cada uno de los estados de animación, los tipos de animación que se podemos crear en el Animator Controller, y después vamos a comenzar a crear lo que son los árboles, y en el otro tutorial comenzamos ya a trabajar lo que es la programación. Hasta aquí llega la parte de la configuración de la animación. Sería la última parte, el penúltimo tutorial de la teoría del Mechanic. Les recomiendo que comiencen a estudiar todas las animaciones. Repito, hagan pruebas. No importa si generan un error de la animación, creen un backup del proyecto, dañen las animaciones a su gusto para que ustedes comiencen a aprender. Y en el siguiente tutorial nos vemos con el Animator. Que tengan buen día.